La que no sé si está rezando en este momento, pero está belicosa en X diciendo: usted, señor presidente, quiere crear un tribunal de honor y usted se quiere erigir en juez y parte de no sé qué, es Cristina Fernández de Kirchner. ¡Ay, cómo está Crista! Ay, Dios mío, cómo está Crista, de Crista nada. Ustedes saben que hoy el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el fin de la jubilación y pensión de privilegio para la ex presidente y ex vicepresidente de la Nación. Esto motivó su reacción en redes, un ataque frontal contra el presidente y bueno, abrió el debate sobre las posibilidades concretas de que esto se lleve a la práctica. Estamos en comunicación con Karina Banfi, que es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, vicepresidenta del bloque Unión Cívica Radical. ¿Cómo estás, Karina? Gracias por atendernos. Hola, Marina, ¿cómo estás? ¿Cómo está Horacio? Bien, nosotros muy bien. Gracias. Y bueno, viste, como hoy, no te digo que nos despertamos, pero casi que almorzamos con esta noticia, nos ilusionamos con que haya algún ahorro y también con esto de los símbolos, de los gestos, ¿no? Estaría bueno que no existan jubilaciones de privilegio y en ningún caso, y sobre todo en los casos donde hay una persona condenada con doble conforme por un delito contra el Estado. Parece de sentido común, pero no sé si es tan fácil de llevar a la práctica. Bueno, a ver, yo creo que principalmente es un gesto político que hace el gobierno, que de alguna manera replica lo que ya trató de hacer Mauricio Macri en el 18, que terminó en una judicialización, y como todos sabemos la historia cómo siguió en el gobierno de Fernández, la señora Raberta, que dirigía el ANSES, se allanó a seguir la causa que tendría que haber llevado cuidando las arcas de todos los argentinos, y esto le dio y le reconoció un derecho a Cristina de Kirchner. La verdad, ahí yo comparto este punto último que vos haces mención, en donde ¿qué pasa con estas jubilaciones que son un régimen especial, que parece que el único requisito es haber ganado las elecciones y ser presidente? Claro. Sin embargo, te digo, hoy yo, hablando con otros periodistas, se me ocurrió hacer justamente una modificación a la ley 24.018, en donde va a tener que, además de ser presidente o vicepresidente, si quiere cobrar este tipo de jubilaciones, yo creo que hay que ver el caso por caso. Hay situaciones bastante complicadas alrededor después de haber tenido 8 años o 4 años dentro de la magistratura del alto, del más alto estamento del poder, que no se vuelvan lobistas, ¿no? Entonces, a veces, como en Estados Unidos, viste que el que es presidente después se va a su casa y se queda ahí como una maceta viendo qué puede hacer de su vida, pero que no lo tengas involucrado, cosa que también habría que ordenar en el sistema argentino, porque esta señora, después de cobrar una fortuna como expresidenta, como la pensión de su marido, volvió a ser vicepresidenta, en donde seguía cobrando como vicepresidenta en actividad y como expresidenta de manera pasiva un régimen excepcional como este, que no tiene ningún requisito. Entonces, quizás que tenga que reunir criterios de buen desempeño, de integridad, que no tenga ninguna condena, casi como ficha limpia también para recibir una pensión graciable como es esta, me parece que es parte del sistema ordenatorio que el gobierno de Milei vuelve a poner sobre el tapete, y en donde, más allá de que la justicia no se lo pida, la justicia seguramente lo va a tener que determinar, nosotros desde el Congreso podríamos aprovechar las mayorías que tenemos para hacer una buena modificación al respecto. Claro, y en ese sentido, atando las dos cuestiones, ¿no? Que obviamente esto se va a judicializar y habrá un magistrado que decida si esto puede hacerse efectivo o no, digo, la quita de los privilegios, esto por un lado, y después, bueno, modificar o mejorar la ley para que la cuestión no sea judiciable, vamos a decir, para que ya la ley hable por sí sola. Pero en este intermedio en el que estamos, ¿vos crees que la ley tal como está le da algún margen a un juez para decir, ok, estoy de acuerdo, le corto el privilegio, no corre más y darle fuerza a demanda judicial?
Mira, acá estamos hablando de que es una señora que acaban de confirmarle su condena. Nada más ni nada menos. Porque no es que solamente, bueno, viste que hay como todo un ejercicio bastante disfuncional en la Argentina en donde se entiende que la Corte es como un tribunal de alzada y nunca no termina de confirmarse ni afirmarse este tipo de condenas y mucho más con los expresidentes. Pero la verdad, para la justicia esto ya está resuelto, porque es casación la que habló ayer. Y me parece que te sobran los criterios justamente porque el delito que se le condena es justamente de malversación de fondos y le da una inhabilitación de por vida a esta señora para poder asistir a otro tipo de pretensión con un cargo electivo. Entonces, en ese aspecto, el cargo electivo o ministro, lo que quisiera hacer, ¿no? ¿Por qué no? Pero digo, ahí reúne un montón de criterios la condena que hoy no dice nada con respecto a cobrar una pensión graciable, pero que efectivamente el juez puede, desde su sana crítica, decir esto es una obscenidad, y principalmente por todo lo que cobra, ¿no? Sí, yo, porque digamos, no es la mínima como para pagar las cuentas. Sí, yo estoy recontra de acuerdo con vos en cuanto al espíritu de la necesidad de abolir este tipo de privilegios. Yo creo que no corren en ningún caso, ni aún tratándose del mejor presidente de la historia argentina, o del más probo, o del inmaculado. Y en la Argentina de hoy tenés razón. Para mí, en la Argentina de hoy, donde hay tanta necesidad básica insatisfecha, este privilegio no ha lugar. Por supuesto que en el contexto de una mujer con doble conforme judicial por malversación de fondos públicos, ya es como explicar que el agua moja. Pero acá lo que me explicaba Diego Armesto, ¿no?, que es constitucionalista, es que por un lado la condena no está firme y algún día habrá que revisar por qué un doble conforme no alcanza para decir que una condena está firme, pero hoy es así, lamentablemente. Y por otro lado dijo, aún si lo estuviera, la ley tal como está redactada solo prevé la pérdida de privilegio cuando un magistrado o un presidente o vice es removido por causales de juicio político, es decir, después de un proceso de juicio político que lo destituya, que no fue el caso de Cristina. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es tan mala la ley que mi miedo es que se salga con la suya, ¿me explico? Es que la ley es insuficiente. Yo tengo una modificación sobre esa ley, entre otras cosas, con esto que te decía anteriormente, y en donde yo cuestioné mucho porque pocos diputados me quisieron acompañar, en donde cuando hay un presidente o un vicepresidente que cobra esta pensión graciable, vuelve a la actividad política, debería ser suspendida este privilegio. Sí. Sin embargo, no sucede. Hay muchos diputados o senadores que han tenido la investidura presidencial como vicepresidentes, en este caso, y que cobran las dos, una pensión y el ingreso como senador, por ejemplo, y dice que donan una de ellas. Y la verdad es un desequilibrio, y en términos de que hay algo que me parece que no tenemos que perder de vista, que en la situación de la Argentina, 70% de los niños están debajo de la línea de pobreza en la provincia de Buenos Aires, y no podemos perder de vista la situación económica en la cual todos los argentinos estamos haciendo un esfuerzo, menos Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la realidad. Sí, y se abroquela al privilegio, ¿viste? Claro, y discute el privilegio. ¿Qué dijo la justicia, Marina? Que se llevó la plata de la obra pública en su provincia. Sí. Y en Nación. Es una obscena. Vos ves las rutas que están sin ningún tipo de asfalto, sin comunicación, cosas que ya cobraron, que ya se cobró, la cobró el Sorobae, la cobró ella, le hizo la trampusa debido. La verdad, me parece que no resiste mucho análisis más allá de lo técnico. No, y además, según la justicia, Cari, el pool de condenados le debe al Estado argentino, en números redondos, 84.000 millones de pesos. Es que eso era con la actualización, ¿no? Que no está contemplada en esta cifra. O sea, eso actualizado, o sea, es más. Pero eso era lo que te quería decir con respecto a lo que decía Diego Armesto.
La ley efectivamente tiene algunas cuestiones que vamos a revisar. Te lo voy a decir así, me comprometo públicamente con esto. Pero lo segundo que te quiero decir es que si nosotros podemos hacer una ley como extinción de dominio, que está pendiente y que debería ser parte de todo este proceso judicial, donde efectivamente esta gente devuelva lo robado, que no necesita, y también al igual que ficha limpia, hay que ver qué pasa con que quede firme la condena. Y me parece que tenemos que aflojar un poco, apurar a la Corte si es que van a usar ese recurso, si van a usar el recurso en queja, si va a ser admitido que se tenga en cuenta como un tribunal de alzada para revisar esta condena, y si no, efectivamente, se le quita que determine el juez, en este caso de previsión, donde va a quedar seguramente el cuestionamiento y el reproche que harán los abogados de Cristina Kirchner, pero que mientras tanto se puede suspender hasta que se resuelva la sentencia y que quede firme. ¿Por qué no? Y que no la cobre durante este tiempo, mientras que ella tiene, dato no menor para la justicia, una confirmación de la condena que recibió el año pasado, ¿no? Tal cual, sí, el año pasado. Bueno, vamos a esperar a ver el derrotero administrativo y también la judicialización, porque es claro que va a presentar un amparo, se victimizará como ya lo hizo en el posteo de ex de hoy, dirá que no contentos con proscribirla, ahora la quieren condenar a la miseria, no sé, cualquier tipo de argumento que la verdad, no sé si leíste el posteo de hoy, Cari, pero no, sí, no habla de la cuestión de fondo, habla de ella y de la realidad que se construye, ¿no? Pero bueno, es Cristina. Yo creo que la condena más importante es la de la sociedad y la de su propia soberbia. Es así. Gracias, Karina, por la comunicación. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Era la diputada Karina Banfi, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, vicepresidenta del bloque Unión Cívica Radical, en el aire del Observador 107.9. No te vayas.